Bienvenido a un ejemplo de determinación del pago mensual del préstamo por una hipoteca. El precio de una casa es de $155,000. El pago abajo requerido es 10% y usted califica para una hipoteca fija de 30 años al 5.5%. Número 1. Queremos determinar el pago abajo y la cantidad del préstamo. Número 2. Queremos encontrar el pago mensual de hipoteca. Y, número 3. Determine cuánto interés se paga por la vida del préstamo. Entonces, para el número 1, desde que el requisito de pago abajo es del 10%, queremos encontrar el 10% de 155,000. Así que sería 155,000 por 10% expresado como decimal, que sería 0.10 o, si queremos, solo 0.1. Esto sería $15,500. Por supuesto, si queremos verificar esto, podemos usar una calculadora de 155,000 por 0.1 o 0.10 igual $15,500. Así que este es el pago abajo, luego la cantidad del préstamo es igual al precio de la casa 155,000, el pago abajo. Entonces esto daría $139,500 estadounidenses. Esta sería la cantidad de préstamo. Y ahora para el número 2 queremos encontrar el pago mensual de hipoteca. Para hacer esto a mano, usaremos esta fórmula aquí. También mostraré cómo usar la calculadora de gráficos T84 para determinar el pago mensual. Primero utilizando nuestra fórmula, el pago mensual va a ser igual a este cociente aquí donde P es la cantidad del préstamo de 139,500 XR dividido por N. Donde R es la tasa de interés anual, y N es el número de pagos por año. So R es 5.5%, expresado como un decimal que sería 0.055 o haciendo pagos mensuales, desde que hay 12 meses en un año N es 12 dividido por 1, la cantidad 1 más R dividido por N. Que, de nuevo, es 0.055 dividido por 12 levantado a la potencia de nxt, que es menos 12xt. ¿Qué es el tiempo en años? Este es una hipoteca fijo de 30 años, tanto es 30. Y ahora iremos al calculadora. Evaluemos el numerador y el denominador por separado primero. Así que para el numerador tendremos 139,500 por 0.055 divididos por 12. Entonces el número es 639,375. Y ahora para el denominador tenemos 1, la cantidad 1. Más 0.055 dividido por 12 alcanzado al poder de este sería menos 360. Y entrar tenemos aproximadamente 0.80722. Y ahora iremos adelante y encontrar este cociente. Now we'll go ahead and find this quotient. Así que el pago mensual será aproximadamente $792.07. Tenga en cuenta, esto no incluye impuestos y seguros. También verifique usando el menú financiero del calculador de gráficos. Entonces vamos a presionar aplicaciones, entrar para financiar y luego entrar para TMV Solver. N es el número de pagos en el préstamo que sería 30 por 12 o 360. El tipo de interés es del 5,5%. EV es el valor actual del préstamo, que es la cantidad del préstamo de $139,500. Volveremos al pago.
El futuro valor sería 0 después del pago del préstamo. Los pagos por año son 12. El número de compuestos por año también es 12. Los pagos se hacen al final del mes. Así que ahora volveremos a PMT para el pago. Vamos a borrar esto y ahora vamos a presionar alfa, entrar para solucionar. Así que alfa, enter, verifica que nuestro pago mensual sería $792.07 redondeado al centro más cercano. Recuerde también rodamos a nuestro denominador aquí. Y ahora para la última pregunta. Vamos a determinar cuánto interés se paga por la vida del préstamo. Primero determinemos la cantidad pagada por la vida del préstamo. Eso sería el pago mensual, que es $792.07 x el número de meses de más de 30 años. Esto sería x 30 por 12. Así tenemos $792.07 x 360, o si queremos 30 por 12. Así más de 30 años se pagará un total de $285.145.20. Bien, recuerda la cantidad de préstamo, o la cantidad concreta. Fue $139.500. Así que la diferencia de estos dos cantidades sería la cantidad de interés pagado. Así que vamos a seguir adelante, y tomar esta cantidad aquí y restar la cantidad del préstamo $139.500. Son $145.645.20 es la cantidad de interés pagado en los 30 años. Aviso: la cantidad de interés pagado es realmente más que la cantidad de préstamo original. Espero que encontreste este ejemplo útil. En el próximo ejemplo le miraremos un préstamo que también tiene puntos.